Priones, tenemos que hablar de Stanley Prussinet, que ha sido premio Nobel de Medicina por sus priones. Él era médico y bioquímico, neurólogo y virólogo a la vez, ¿no? Y él demostró que existían, ¿no es cierto?, unos seres, unas partículas proteicas infectantes. Él puso el nombre de prión, proteína infectante, PRIO, proteína infectante, prión, PRI y la O para que suene bonito, prión. Entonces, él fue el de la tesis de los priones, partículas proteicas infectantes, y decía a la gente, ¿cómo es posible que una proteína sea infectante? Entonces lo han tratado de hereje y han hecho, ¿no es cierto?, un montón de problemas, pero él ha revisado la enfermedad de las vacas locas, que era una enfermedad de que las vacas comienzan a cornearse, y dentro de la parte humana es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es la variante de la enfermedad de las vacas locas. Entonces, él al final convenció al mundo que había proteínas infectantes, recibió el premio Nobel, porque generalmente reciben el premio en conjunto, en este caso recibió en solitario, ¿no es cierto? Está en el Prussinet. Y luego, ¿no es cierto?, al determinar el Prussinet, determinó el prión, la partícula infecciosa de naturaleza proteica, que no era ni virus ni viroides, ¿no? Entonces, en bioquímica se estudian los priones y en microbiología se estudian los priones, ¿no? Entonces, esta proteína infectante ya se había estudiado por otras personas, ¿no es cierto?, como, ¿no es cierto?, un agente de infección, solamente que no podían unir a qué enfermedad, ¿no es cierto? Pero sí Prussinet pudo actualizar esto, y al actualizar él demostró que los animales se enfermaban con una encefalopatía espongiforme. Por ejemplo, la enfermedad de las vacas locas es la encefalopatía espongiforme bovina. Entonces, ¿por qué se llama espongiforme? Porque se forman vacuolas en el cerebro, que cuando tú haces un corte histológico, ves como una esponja cortada, vacuolas, ¿no es cierto? Esas vacuolas, ¿a qué se deben? Se deben a la apoptosis. He revisado varios libros y no había necrosis, no había inflamación. Y en el único libro, en un libro de virología, he encontrado que lo que hacen los priones es apoptosis en las células del cerebro. Entonces de ahí viene la enfermedad. Y se puede transmitir, ¿no es cierto?, entre animales y algunos animales al humano. El tiempo de incubación es largo. Entonces, a la vez son resistentes a los tratamientos y hay una barrera de especie. Entonces no se pueden mezclar, ¿no es cierto?, entre animales, pero sí entre algunos y no entre otros. Les voy a mostrar con dibujos. Esta es una molécula, esta es una imagen de la proteína, ¿no es cierto?, terciaria en su dibujo, y tiene algunas, ¿no?, anomalías en su estructura que la vuelven infectante. ¿Cómo es la infección? Primero es entre animales por zoonosis, después por ingesta de carne o vísceras contaminadas. También se determinó que era por herencia. Las madres pueden heredar los priones a sus hijos. Los varones, algunos se enferman, o las mujeres, dependiendo de la enfermedad. Por iatrogenia, he hecho trasplante de córnea, y al hacer trasplante de córnea el paciente tenía priones, y como son priones que están en proteínas que están en la córnea, se transmite. La GH, la growing hormone, es la hormona de crecimiento. Y ustedes saben que la hormona de crecimiento se utiliza o se fabrica de cerdos. Entonces se saca las hipófisis de los cerdos y se hace, pero ellos tenían, o de vacas, y ellos tenían
encefalopatía espongiforme porque tenían priones proteínas. Entonces, al darle growing hormone al humano, le estaban infectando con las proteínas infectantes y le producían por iatrogenia. Iatrogenia es sin querer queriendo. No, yo no quería, pero se ha enfermado. Eso es, ¿sí? Entonces, la única evidencia que he investigado es la apoptosis, porque ningún libro te dice cómo es lo que le pasa, ¿no es cierto? No hay inflamación, no hay defensas inmunitarias. ¿Por qué? Porque son proteínas naturales, entonces tu organismo no puede producir inflamación. Si son proteínas naturales, ¿cómo va a haber reacción inflamatoria? Entonces pasa inadvertido, ¿no es cierto? ¿No? Y lo primero que fueron era la enfermedad del Kuru en Nueva Guinea. En Nueva Guinea es uno de los pocos países que hay caníbales. Entonces cuando agarraban a uno de la tribu ajena, ¿no?, se lo llevaban como trofeo y comenzaba la fiesta. Hoy día, muy bien, a vos te ha tocado parazuelo, a vos costillar y a vos cuelito. Patitas para mí, decían. Y las doñas con los hijos a la cola. Discriminación. Entonces, ¿qué les daban? Cerebro les daban a las doñas, con tutú mamás. ¿Y dónde estaba el prión? En el cerebro. Entonces, solo las mujeres enfermaban y les transmitían a sus hijos, y sus hijos nacían con Kuru, un tipo de encefalopatía espongiforme. Todos los priones producen encefalopatía espongiforme, todos, pero de distinta manera de contagio. Entonces, ¿no es cierto? ¿Qué era entonces lo que propagaba y causaba infección? Purcell aplicó la máxima de Sherlock Holmes, del de la novela, ¿no es cierto? Cuando se han eliminado todas las opciones, la que queda, por improbable que parezca, tiene que ser la cierta. Y entonces solo quedaban las proteínas como fuente de infección. Y fue cierto. Entonces, y por eso que había gente que le decía hereje. Entre médicos hay gente que no cree en los priones. Hay gente que no cree en los virus. Entonces, ¿cómo se contaminaban los animales? Por comer pienso. Pienso es el pasto que guardan para que coman es el pienso. Y en el Reino Unido, en Inglaterra, ¿no es cierto?, se contaminaban entre las vacas. Entonces hubo un brote y tuvieron que sacrificar a todas las vacas. Pero como los, igualito que aquí, no como solo aquí, dijeron, hay que quemar a las vacas. Entonces dijeron, ¿y si nos guardamos las patitas y les vendemos patitas? Nadie se va a dar cuenta. Entonces les vendieron patitas a los franceses. ¿Y qué hacen con las patitas? Tiene mucho colágeno. ¿Y qué hacen con el colágeno? Lápiz labial. Entonces, porque el lápiz labial es colágeno. Entonces les vendieron lápiz labial, y las francesas que no comen carne, que son así unas fifiruchas, ¿no es cierto?, se pusieron ¿y cómo hacen? Y las proteínas entraron. ¿Y de qué se enfermaron las viejas? De encefalopatía espongiforme. Y dicen, pero ¿cómo? Si no comen carne, ¿cómo van a tener enfermedad de las vacas locas? Porque no quemaron a toda la vaca. Vendieron sus patas para colágeno y ahí comenzó otro brote. Entonces no es solamente Bolivia, somos una soncera. No, todos son una soncera. En Italia había una riel del tren que iba y venía. Un día iba, otra hora venía. Cuidado, han hecho plata a la alcaldía y tenía que licitar para hacer la segunda riel para que no se crucen, para que se crucen los trenes. Como les dio flojera, hasta que se han chocado en Italia. ¿Por qué? Por negligencia. En todas partes pasa lo mismo. No solamente en nosotros, peor pasa. Entonces, esa es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakobs, que es la encefalopatía espongiforme no bovina humana, ¿no? Es en personas mayores, de larga data. Entonces, uno cuando es viejito recién manifiesta. Pero hay una variante. La variante de la Creutzfeldt-Jakobs es en jóvenes y es aguda, es en corto tiempo. Entonces, como los virus hacen variantes, el prión hizo una variante.
una molécula proteica, para que vean la soncera. Entonces ahora hay dos, la normal y la variante. Entonces, todo se puede deber a sangres, a tejidos, a colágeno, a huesos, ¿no es cierto? Y por eso que se ha comenzado a prohibir el uso de sangre en donantes ingleses para la industria farmacéutica, porque esta enfermedad es de ingleses. ¿Qué país de Latinoamérica ha sido colonizado por ingleses? Chile. Y en Chile hay casos de priones que no hay en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque son descendientes anglosajones. Por eso ellos están prohibidos de donar sangre para hacer hierro. Por el temor de que hay una proteína y la proteína sea un prión. Y ya saben que son proteínas mutadas. De oveja a vaca sí se transmite. De vaca a humano sí se transmite. Pero de oveja a humano no hay priones. De cabra a humano no. Solo ese ciclo es la transmisión. O sea, no es todos con todos. Si yo como vaca, sí, pero si yo como oveja, no, aunque tenga priones, ¿no es cierto? Es para que veas cómo se adquiere. Entonces aquí está, ¿no es cierto? ¿Qué hacen con los restos de las vacas? Lo vuelven alimento balanceado para los mismos animales. ¿Y qué tiene esas proteínas? Y esas proteínas, como son moléculas inertes, se mantienen estables y permanentes. Entonces, cuando les dan de comer, se siguen infectando todos los animales. Entonces, los priones es interesante estudiar. A mí me fascina, ¿no es cierto? Tengo más artículos, pero no he actualizado porque sigo leyendo y entendiendo. Entonces, aquí está algunos gráficos que tienen en su libro. La variante, que es, ¿no es cierto?, es aguda en menos tiempo, el curo por canibalismo, la normal del Creutzfeldt-Jakob, la Straussel-Schnecker. El insomnio familiar fatal es cuando hay gente que no duerme. Ejemplo, película donde hay una niña que no puede dormir, entonces su mamá decide, ¿no es cierto?, porque miraba el granero y ahí miraba a su hija que no apagaba la luz porque toda la noche estaba en vigilia, le lleva al neurólogo, ¿no es cierto?, decide matarla y botarla a un pozo. ¿Qué película es? El Aro. Y el aro está basado en priones. ¿En cuál? En el insomnio familiar fatal. Para que se den cuenta que muchas películas están basadas en medicina, solo que hay que ver con otros ojos. Debo ser enfático que eso me pasó el dato mi querido amigo Rubén Peñafiel. Él me dijo, Fulito hermano, así no, porque está diciendo, Fulito hermano, por si acaso, sí, te escucho, le he dicho, ¿no? Mi cuatacho es, pero no puedo hablar más, hasta ahí nomás leo. Ya nos estamos corrigiendo, ambos. El scrapie es de los ovinos, scrapie es scrapie. Entonces las ovejitas se frotan hasta destrozarse, ¿no? El scrapie. Entonces eso, ¿por qué? Por encefalopatía espongiforme, ¿no es cierto? Entonces ahí está, por comer las vacas te va a dar eso en viejas, pero hay una variante en jóvenes, ¿no es cierto? Ahí está el corte histológico y esas vacuolas que estás viendo es como de esponja, son los restos de la apoptosis que ha dejado. Entonces se llama encefalopatía espongiforme, ¿no es cierto? Que todos tienen la misma patología, ¿no? Ya termino. El scrapie es de las ovejitas y lo único que hay que hacer es matarlas, porque las pobres se destrozan frotándose, ¿no es cierto? Les da ataxia, les da polidipsia, pierden el peso, se muerden las patas, tienen temblores, tienen convulsiones y así están las pobres, ¿no? Entonces eso es una enfermedad grave. Es así que, muchachos, agradeciendo que me hayan escuchado, porque hasta aquí es el parcial del 4 del 6, perdón. ¿El 6 es? ¿No es el 4? ¿El 4? ¿El 6? Ah, el sexto parcial, el 4. ¿Lo ven? ¿Sí? Cuidado con las vacas locas. Listo, nos vemos. Gracias.